Hola, buenas tardes a todos y todas. Hola Martina, bienvenida. Estamos de vuelta hoy con una de las charlas plenarias a las 6 de la tarde, UTC-3 de la JAIO, y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Martina Vilas. Martina es doctoranda en neurociencia cognitiva en el instituto, y me vas a tener que ayudar a pronunciarlo, Martina, por favor. Sí, yo creo que tampoco lo sé pronunciar muy bien, pero sería Ernst Schumann. Muy bien, en Frankfurt, Alemania, su investigación se enfoca en desarrollar modelos computacionales que ayuden a entender cómo el cerebro procesa información abstracta. También es una colaboradora principal del proyecto de Turing-Way, una guía online para ciencia de datos reproducible, ética y colaborativa. Y es justamente sobre este tema que hemos invitado a Martina a charlar con nosotros y que nos cuente hoy. Así que bueno, Martina, de vuelta, bienvenida, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado ser parte de la JAIO y que vengas a compartir todo esto con nosotros. Te paso el micrófono. Gracias y gracias por la invitación. Empiezo a compartir la screen a ver si la ven. ¿Se puede ver la presentación ahora? Perfecto, perfecto. Buenísimo. Antes que nada, esta presentación la di siempre en inglés, así que quizás hay algunas palabras que doy la mala traducción en español, digamos. Pero bueno, sí, como Janine estaba diciendo, mi nombre es Martina y hoy les voy a hablar del proyecto de Turing-Way, que entre varias cosas que voy a mencionar, es una guía online para una ciencia de datos reproducible y abierta. Creo que ¿Interrumpo, estamos bien. Martina? Sí. Sí, porque estoy viendo una raya blanca. Perdón, se veía la... Ah, ahí la A ven. ver, bien, ahí está. Sí, sí, gracias, Sí, ahora sí. está bien. No pasa nada. Voy a estar mirando para allá, pero es porque mi pantalla está de este lado, entonces. Bien, perfecto, perfecto. Genial. Sí, y primero empiezo la charla explicando un poco quién soy, aunque Janina ya contó un montón. Pero soy, sí, doctoranda en neurociencia cognitiva computacional en el Instituto Ernst Schumann en Frankfurt, Alemania. Vivo acá hace aproximadamente 3 años. Y también soy contribuidora principal de Turing-Way, y por eso es que hoy les vengo a dar esta charla sobre qué es el proyecto, la comunidad y la guía que están asociadas a The Turing-Way. Nosotros decimos que The Turing-Way es un libro, una comunidad, un proyecto open source y una cultura de colaboración, y durante la charla voy a explicar qué significa cada una de estas cosas. Estos son todos los links que pueden utilizar para acceder a los diferentes aspectos que voy a mencionar del proyecto, y la presentación entera está subida a internet. Después les paso el link para quienes quieran acceder y seguir los links. Pero de la manera en la que el Turing-Way fue fundado, en realidad es una idea que tuvo Kirsty Whittaker, que es, bueno, la fundadora y líder del proyecto de Turing-Way, y ahora es la líder del programa de herramientas prácticas y sistemas del Instituto Alan Turing en UK. Es el Instituto Nacional de Data Science en UK. Y ella, junto con otras personas, tuvo esta idea, creo que hace 4 o 5 años, de crear un libro online con, con el objetivo principal de hacer la investigación reproducible demasiado fácil para no poner en práctica. Y así es como se veía el libro online en sus inicios. Ahora se ve de manera diferente, como les voy a mostrar después. Pero para entender un poco qué quiero decir con ciencia reproducible, y dado que por reproducibilidad entendemos muchas cosas diferentes, quiero que quede claro qué es lo que el Turing-Way entiende por ciencia reproducible. Y para eso está esta tabla que está en el libro también, donde diferenciamos ciencia reproducible de replicable, de robusta y generalizable. Ciencia reproducible es cuando llevo a cabo los mismos pasos analíticos sobre los mismos datos y obtenemos los mismos resultados. Diferente de ciencia replicable, que es cuando los datos son diferentes pero similares y el análisis es igual.
y obtenemos resultados similares, o ciencia robusta, donde los datos son iguales y el análisis es diferente pero similar y obtenemos resultados similares, y ciencia generalizable, donde tanto los datos como el análisis son diferentes pero similares. Y creo que todos podemos estar de acuerdo que los 4 aspectos son importantes, pero la reproducibilidad es como la barrera más baja que deberíamos de asegurarnos que estamos cumpliendo. Si no podemos asegurarnos que nuestro trabajo es reproducible, muy difícilmente vamos a poder asegurarnos que es replicable, robusto y generalizable. Y así es como nació la idea bajo este concepto de crear este libro online de The Turing Way. ¿Y cuáles son las ventajas de la ciencia reproducible? ¿Por qué estamos tan interesados en asegurarnos que nuestro trabajo es reproducible? Además de la más obvia, que es que así estamos seguros que podemos confiar en el trabajo de otros científicos, también hay ciertas ventajas a nivel personal o profesional. Por ejemplo, por sustentabilidad queremos decir que es muchísimo más fácil volver a nuestro trabajo en algunos años posteriores si nuestro trabajo es reproducible. También es más fácil escribir un paper o cualquier artículo científico o de otro estilo que querramos después de analizar nuestros datos, si es reproducible. La colaboración y la revisión de nuestro trabajo por pares también es más eficiente si nuestro trabajo es reproducible. Es más fácil obtener créditos sobre el trabajo que uno hizo. Es obviamente muchísimo más fácil evitar malinformar al público, desinformar al público por algún hallazgo que reportemos y que después nos demos cuenta que en realidad ese hallazgo es producto de algún error en nuestro código o algún error en nuestros pasos analíticos. Y es mucho más fácil asegurar continuidad porque para nuestros pares es mucho más fácil entender lo que nosotros hicimos en nuestro trabajo investigativo, por lo tanto es mucho más fácil continuar con la línea de investigación que teníamos. Pero hace ya bastantes años, diría, bueno, menos de 10 años, pero más o menos, empezó a haber toda esta charla sobre que había una crisis de reproducibilidad en ciencia, que científicos a través de varias, provenientes de varias disciplinas, empezaron a reportar de que creían que sus resultados no eran reproducibles, y esta crisis no es solo, empezó en realidad desde el ámbito de la psicología, de la investigación de psicología, pero después fue encontrándose que varias disciplinas, acá hay una pequeña tabla que muestra todas las disciplinas que hicieron trabajo tratando de investigar qué tan reproducibles eran sus resultados, y la mayoría de estos estudios demuestran que no es tan reproducible. Y acá está el link para que puedan acceder a esa tabla y esos estudios. Pero entonces, si hay tantas ventajas de trabajar de manera reproducible, ¿por qué estamos atravesando esta crisis de reproducibilidad? Bueno, resulta de que también hay varias barreras para alcanzar una ciencia reproducible, y estas son algunas que enumera Kirsty en una charla que dio hace un par de años. Primero, y la más conocida o la más discutida, es que hay un sesgo de publicación de resultados novedosos. Entonces el trabajo cuyo objetivo es tratar de determinar la reproducibilidad de un trabajo previo, generalmente no se publica bien, y los investigadores no tienen incentivo para, a nivel profesional, para llevar a cabo esa investigación de reproducibilidad del trabajo previo. También decimos que está sujeta a estándares más altos porque el escrutinio que llevamos a cabo cuando un trabajo dice ser reproducible es mucho más que el de un paper o un trabajo científico que no hizo tal claim. Es no considerada para la promoción laboral. Esto está cambiando un poco ahora igual, pero generalmente los comités que se encargan de decidir si alguien tiene algún avance profesional, digamos,
esos comités generalmente en todos los criterios que tienen de evaluación del trabajo del investigador no consideran si tu trabajo es reproducible como un criterio para tener en cuenta. Aunque esto de nuevo está cambiando últimamente en los últimos años. Y requiere de habilidades adicionales, y por esto decimos habilidades que generalmente al investigador no se les enseñan, y que en casi ninguna carrera están impartidas en el currículum formal, digamos, como algunas de las que voy a mencionar luego. Y también requiere del soporte de usuarios adicionales cuando generalmente nuestro trabajo es reproducible, esperamos que otros lo reutilicen, y esta reutilización por otros conlleva que nos hagan preguntas sobre algunos detalles de nuestro trabajo a lo largo del tiempo, entonces requiere que uno esté muy al tanto o muy encima de las preguntas que tengan otros sobre nuestro trabajo. Teniendo en cuenta todas estas barreras, el Turing Way trata de sobrellevar algunas, no todas obviamente, pero especialmente esta que tiene que ver con que requiere de habilidades que generalmente a los investigadores no se nos enseñan en nuestras carreras. Y de esto se trata la guía para reproducibilidad, tratar de enseñar todas estas herramientas que podemos poner a cabo en nuestra investigación para incrementar la reproducibilidad de nuestro trabajo. Y esto es como el libro online de Turing Way se ve ahora, y estos son todos los capítulos que tiene, en realidad algunos, porque es solo una expansión, después lo van a ver. Está en inglés, pero hay esfuerzos para traducir, como voy a explicar más tarde. Y sí, estos como son ejemplos de los capítulos que están en la guía de reproducibilidad, y como pueden ver, estos capítulos en realidad tratan de enseñar cómo llevar o poner en juego herramientas que son necesarias a través de todo el proceso de investigación, no solo cuando analizamos nuestros datos, que es lo que generalmente se piensa. Entonces, hay capítulos que tratan sobre cómo asegurarnos que cuando recolectamos datos, cuando los guardamos y cuando los ponemos al alcance de otros para que los reusen, esto se lleva a cabo de una manera reproducible y abierta, pero también teniendo en cuenta las confidencialidades y las necesidades de privacidad que tiene cada investigación en particular. Luego hay capítulos sobre cómo llevar a cabo un trabajo reproducible cuando estamos procesando, analizando nuestros datos. Y hay también capítulos que tienen que ver sobre cómo asegurar que nuestro trabajo es reproducible cuando generamos un output científico, por ejemplo, escrito, o cuando damos una presentación de nuestro trabajo. Y capítulos que tienen que ver con cómo asegurar reproducibilidad cuando estamos pensando las ideas de nuestro proyecto, cuando estamos planificando nuestro proyecto. Y también hay capítulos que tienen que ver con todo el research cycle, con todo el proceso de investigación, que es cómo empaquetar todo este proceso en conjunto para que sea reproducible para otra persona y que lo pueda obtener como un paquete. Y todo esto también tiene que ver especialmente la parte del análisis de datos y la reproducibilidad de análisis de datos con el concepto de reproducibilidad computacional, que es dado datos, herramientas, código, cómo llego a los mismos resultados que llegué cuando analicé mis datos por primera vez. Y muchas veces para decir que tenemos o alcanzamos reproducibilidad computacional, decimos que hay que compartir el código de nuestros datos. Y pensamos que eso es suficiente. Pero hay una iniciativa de la cual sé que hay varios argentinos que son parte, que es muy buena, que se llama ReproHack, que básicamente se organizan eventos donde la gente se junta y se eligen algún trabajo científico anterior y tratan de replicar los resultados, tratar de reproducir los resultados con el código y con el paper a mano, y con los datos a mano, obviamente. Y si alguna vez participaron de esta experiencia, o si alguna vez ustedes trataron de hacerlos por curiosidad, por tratar de reproducir el trabajo de otra persona, o incluso reproducir su propio trabajo más tarde,
seguramente llegaron a la conclusión de que compartir los códigos y los datos no es suficiente. Y todos los capítulos que estuve mencionando antes del Turing Way tratan de enseñarnos herramientas que van más allá de compartir código de datos para la reproducibilidad computacional, entre otras cosas. Voy a dar algunos ejemplos de esas herramientas, pero es como un pantallazo en general para entenderlos mejor. Tienen los capítulos que los voy a linkear en cada diapositiva de la presentación. Una cosa que es importante, además de compartir los datos y el código, es capturar, compartir y hacer ejecutable la infraestructura computacional, y por esto entendemos el sistema operativo, el software y las versiones del software que estamos utilizando y el hardware que estamos utilizando. Eso es necesario de que la persona que trata de reproducir mi trabajo también tenga conocimiento sobre estos elementos. Y por suerte hay muchísimas herramientas que nos ayudan a capturar, compartir y hacer ejecutable. En particular, Conda nos ayuda a capturar nuestro software. Docker también lo hace ejecutable y nos deja compartirlo, Conda también nos deja compartirlo. Y Binder es una herramienta que de las personas que developean el sistema de Jupyter, si están familiares con eso, que nos deja ejecutar una infraestructura computacional online a través de un servicio web. Y hay varias personas que trabajan en el Turing Institute o que trabajan para el Turing Way Project, que developean esta herramienta de Binder, y hay workshops en específico que si les interesan los pueden acceder gratis online. También es importante usar un sistema de control de versiones, y esto significa un sistema que registre los cambios que hacemos a un archivo o un conjunto de archivos a través del tiempo, y nos permite acceder a múltiples versiones del archivo. Y el sistema de control de versiones más conocido en este momento es Git, donde los cambios se registran utilizando snapshots, es decir, que es como si sacara una foto del estado de mi proyecto en un momento determinado. No es que solo guardo los cambios de mi proyecto o los cambios que hice en ese momento, sino que guardo cómo el proyecto en general se ve en ese momento del tiempo. Y Git también es un sistema de control de versión distribuido, lo cual significa que yo puedo compartir todo este historial de versiones con otras personas con las cuales estoy compartiendo mi proyecto, y esas otras personas tienen acceso a todas las versiones a través de las cuales fui cambiando mi proyecto. También es importante proveer buena documentación, y por ejemplo esto sería dar instrucciones paso a paso de cómo reproducir mis resultados, tutoriales sobre cómo usar mi código, ejemplos, y lo que llamamos docstrings, que es comentarios que le hacemos al código de base para entender qué está haciendo el código en particular, esa función en particular de código, por ejemplo, qué está haciendo, cuáles son sus parámetros, cuáles son sus outputs, etc. Y yo trabajo en Python particularmente, así que los ejemplos que voy a dar son de Python, y muchas cosas de las cuales de Turing Way habla también son de Python, pero también tenemos material en DR, y siempre estamos buscando gente que quiera escribir sobre estas herramientas en otros lenguajes de programación en cada capítulo. Pero bueno, los ejemplos que voy a dar ahora son de Python mayormente. Docstrings, por ejemplo, tenemos un set de convenciones sobre cómo escribirlos, con, por ejemplo, el estándar de NumPy, que es el más estándar, diría yo. Después tenemos herramientas como Sphinx, que nos permiten generar toda documentación de nuestro código online de una manera bastante automatizada, etcétera, etcétera, y todas estas herramientas también están detalladas en The Turing Way.
Después otra cosa o otro aspecto importante que hay que tener en cuenta para que nuestro código se vea más limpio y por lo tanto sea más reproducible o más fácil de reproducir, es seguir una guía de estilo para código, que es un conjunto de convenciones sobre cómo formatear tu código, y algunos ejemplos son la indentación, cómo indentar tu código, comentar, cómo comentarlo, cómo importar, los nombres que le damos a nuestras variables, etc. Y en Python el más conocido es PEP8 y PEP8, que sería el ejemplo que doy acá, de cómo, por ejemplo, espaciar nuestro código que prefiere la convención. No es que un código esté mal o otro código esté bien, en realidad los dos están bien, pero es un set de convenciones que es como, nos facilita a todos hablar en un mismo lenguaje y por lo tanto también leer nuestro código de una manera más fácil. Otro paso muy importante es testear nuestro código, y saco esta frase del Turing Way que me gusta mucho, que es traducida al español, ¿no? No deberías de saltearte a escribir test porque tenés poco tiempo, deberías de escribir test porque tenés poco tiempo. Lo que significa, en definitiva, es de que cuando yo testeo mi código me aseguro que no estoy introduciendo nuevos errores en lo que estoy escribiendo, y muchas veces esos errores que cometemos, que no nos damos cuenta a tiempo porque no estamos testeando que nuestro código esté haciendo lo que tiene que hacer, nos los damos cuenta después de algunos meses, y a veces hay que volver atrás y volver a reanalizar todos los datos y volver a escribir otras partes del código, porque no hicimos los propios test al tiempo que deberían de ser. Y a veces es incluso peor porque llegamos a publicar nuestro trabajo científico y alguien detecta que hubo un error y nuestros resultados ya no son válidos, y eso genera que tengamos que retractar nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Seguramente muchos de ustedes están familiares sobre cómo testear tu código, pero puede ir desde cuestiones más básicas, como asegurarnos con algunas funciones de código en particular, como el assert command, eh, que el código esté haciendo lo que tiene que estar haciendo, que tenga la forma que tiene que tener nuestras variables, etc. Y también hay algunas herramientas más integrativas, que son como frameworks de testeo, donde creamos tests más exhaustivos, pero también la forma en la que hacemos correr estos tests es muchísimo más automatizada, y en Python, PyTest sería el framework más conocido en este momento, pero también hay muchos otros, ¿no? No estoy entrando en detalle nada sobre cómo escribir test, porque hay varios tipos de test que escribimos, o más en detalle sobre estos assert commands, etc. Pero de nuevo todo lo pueden encontrar en la guía, o lo podemos charlar después en el espacio de preguntas. Y luego algo muy importante también es hacer nuestro código open source, es decir, permitir que otros puedan acceder y descargar nuestro código o nuestros datos. Y para esto necesitamos usar una plataforma online de código abierto, por ejemplo GitHub o Bitbucket. También necesitamos agregar una licencia a nuestro proyecto. Esto es muy importante, porque si no agregamos una licencia a nuestro proyecto, en realidad no lo estamos haciendo open source, es decir, no le estamos dando el permiso a otras personas que descarguen y que reusen y que modifiquen el código que nosotros pusimos disponible para que otros reproduzcan nuestro trabajo. Esta es como por ejemplo la licencia que usamos en el repositorio de Turing Way. Y también es importante agregar archivos para la comunidad, como README, o archivos que expliquen cómo las personas pueden intentar contribuir a nuestros proyectos, ponerse en contacto con nosotros, o decirnos, encontré un error en su código, por ejemplo. Y todos estos archivos, archivos o documentos que agregamos a nuestro repositorio, hay ciertas guías sobre cómo escribirlos para que sea más fácil, o qué información tienen que incluir para que sea más fácil para el usuario que está accediendo a nuestro proyecto. Estos son todos los que mencioné, pero obviamente hay muchísimos más consejos y muchísimas más herramientas que podemos poner en uso, y
creo que podríamos dar workshops de días sobre los mismos, pero estos son como un pantallazo, como dije antes, pero siempre pueden consultar la guía para leer más sobre estas herramientas. Y también quiero remarcar que yo estoy solo hablando de la guía para reproducibilidad de Turing Way, pero en el momento también estamos escribiendo otras guías, por ejemplo, cómo diseñar tu proyecto, cómo comunicar tu investigación, cómo colaborar, especialmente cómo colaborar de manera distribuida e internacional, cómo asegurarse que nuestro proyecto es ético, por decirlo de alguna manera, y algunas otras cuestiones. Estas guías están menos elaboradas que las guías de reproducibilidad, pero cada, cada vez tienen más contenido. Pero esa es la parte que yo expliqué sobre que el Turing Way es un libro, pero ahora quiero hablar sobre qué significa que el Turing Way sea un proyecto open source. Y por esto nos referimos a que todos pueden leer, reusar, distribuir, modificar y ayudar a desarrollar el proyecto. Y como mencioné o vieron antes en algunas imágenes que compartí, verán que el Turing Way tiene todo su contenido hosteado, subido a un repositorio de GitHub, y por supuesto cada uno puede colaborar en el contenido de otras maneras que voy a explicar después a través de esta plataforma. También significa de que todo lo que el Turing Way aporta como contenido es gratuito, es abierto, también ese contenido está disponible en plataformas como Zenodo, y las presentaciones como la que estoy dando ahora o como otras que dieron otros miembros del grupo están disponibles ahí. También las imágenes, que después voy a linkear bien quién es la persona o quién es la organización que llevó a cabo estas imágenes, estos dibujos que vieron, pero también todos esos dibujos están hosteados en esta plataforma y se pueden reusar libremente. Y también que sea proyecto open source significa que el proyecto le pertenece a la comunidad y varias de las decisiones que se toman son decisiones que se toman en comunidad. Y también decimos que es un proyecto open source porque está construido sobre otros proyectos open source, o si están familiares con el ecosistema de Jupyter, quizás conocen el Jupyter Book. Esto es como una plataforma para crear libros online como el Turing Way, y esta es la herramienta que utiliza el Turing Way para hostear su libro online. Y también esto está relacionado con que el Turing Way en sí mismo está vinculado a otras comunidades open source, entonces los desarrolladores de Jupyter Book tienen conversaciones frecuentes con los desarrolladores de Turing Way, y estamos en el mismo grupo de chat y tenemos conversaciones frecuentes sobre cómo mejorar la compatibilidad de diferentes proyectos open source. Así que si les interesa en general la comunidad open source, el Turing Way es una buena manera de ponerse en un primer contacto. Y también decimos que el Turing Way es una cultura de colaboración, y como les mencioné antes, todos estos archivos que son importantes para la comunidad, el Turing Way está lleno de su repositorio sobre cómo contribuir al proyecto, cuál es la governance, o sea, el proceso de toma de decisiones del proyecto, y la jerarquía que hay, que en realidad no hay jerarquía, no, pero todas estas cuestiones están explícitamente dichas en todos estos documentos. Entonces es muy fácil, si uno quiere formar parte de esta comunidad, entender la estructura que hay atrás de ella. Y también quiero remarcar que esto también hace que si están interesados en contribuir a un proyecto open source y nunca lo hicieron antes, Turing Way es como un proyecto ideal para comenzar a hacerlo, porque hay muchas maneras de contribuir, como voy a explicar después. Pero también la filosofía que tenemos atrás de eso es justamente siempre ayudar a las personas que por primera vez están contribuyendo a proyectos open source, y lo hace un ambiente muy amigable y paciente para aprender, por ejemplo, cómo contribuir utilizando plataformas como GitHub.
Y hay múltiples maneras de contribuir. Una, además de contribuir contenido a la guía, también podemos compartir recursos, como leíste algo que te parece que es relevante para lo que no está incluido en la guía. Podés usar las plataformas como GitHub para sugerir añadir este recurso, por ejemplo. También podés avisar que detectaste algún error y si querés corregirlo en la guía. También nos interesa muchísimo el tema de conectarnos informalmente, es decir, como voy a explicar un poco después, hay varios eventos online que llevamos a cabo como comunidad y siempre nos gusta recibir a nuevas personas que quieran discutir sobre estos temas, aunque no necesariamente contribuir a la guía. Otra manera de contribuir es revisar las contribuciones que otros hacen al proyecto, o ayudar a traducir, como dije antes, que hay varios esfuerzos que se están llevando a cabo para eso, y mejorar nuestra cultura, como si hay algunas cuestiones más de eventos o de mini proyectos que hacemos dentro del proyecto de Turing Way más grande, que se creen que pueden mejorar, siempre eso es una manera de contribuir al proyecto. Y quiero remarcar o enfatizar el esfuerzo de traducción porque hay una comunidad de hispanohablantes muy grande que está llevando a cabo este esfuerzo. Por ejemplo, ya tenemos traducido el README o la página principal de Turing Way al español, y esta es una gran manera de conocer la guía, conocer estas herramientas, y ponerse en contacto con la comunidad si uno no se siente tan confortable con hacer una contribución en otro sentido, que necesitamos un montón y que es siempre bienvenido. Y lo importante es que también todo el mundo recibe reconocimiento por la contribución que hizo, no hay mejores o peores contribuciones o contribuciones más extensas o más valiosas que otras. Y esto lo llevamos a cabo de una manera automatizada, donde si por ejemplo uno mediante no sé la palabra en español para esto, pero lo que sería un issue en GitHub, dice acá encontré un error o creo que este sería un buen recurso para la guía, etc. Hay un bot que tenemos en GitHub que añade a esa persona directamente a una tabla de contribuidores, donde usamos también un emoji para representar qué tipo de contribución hizo. Y actualmente creo que ya hay más de 200 personas que están en esa lista de contribuidores. Y lo último que quiero explicar es que Turing Way también es una comunidad, y es más que nada una comunidad abierta en el sentido que cualquiera puede ser parte sin importar la localización física, y sin importar también el background que uno tenga. Si alguien tiene un background más de ciencias de la computación y quiere contribuir al contenido de las herramientas que mencioné, esa es una manera de hacerlo, pero también personas que tienen un background más de en ciencias sociales, por ejemplo, hay capítulos que tienen que ver con activismo o que tienen que ver con, como dije antes, la ética de nuestra investigación, que también requieren de mucha expertise en esas áreas, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos que tiene que ser una colaboración distribuida porque todos los eventos que estamos llevando a cabo ahora, o todas las maneras de contribución, o todas las decisiones se hacen online y todo el mundo puede participar si forma parte de la comunidad, de nuevo sin importar la localización física. Y así es como la comunidad que hay en el Turing Way es muy internacional. Y que sea una comunidad abierta también significa que la dirección y los objetivos que tenemos en el proyecto son determinados por la comunidad, y esta manera de decidir en realidad es algo que estamos trabajando en mejorar, o que estamos tratando de hacerla más eficiente, pero también más justa, y es como un tema que ahora estamos particularmente trabajando en.
Y como dije antes, ahora todos los eventos que estamos haciendo son online, entonces cualquiera se puede conectar de manera remota. Uno de esos eventos o uno de esos tipos de eventos son lo que llamamos Collaboration Cafés y Coworking Calls. Collaboration Cafés es una vez cada 2 semanas durante 2 horas, te puedes conectar al Zoom, que voy a dejarles el link después, y simplemente presentarte, charlar y decir quiero trabajar en esto de la guía o quiero conocer algo más de esto de la guía. Coworking calls son generalmente semanales y quizás no son tan extensos si tenés algún tipo de foco más específico, pero creo que son intercambiables si uno se quiere conectar. Como es una comunidad muy internacional, la mayoría, o sea, casi siempre hablamos en inglés cuando estamos en los rooms donde está todo el mundo, pero nos ha pasado varias veces donde hay un grupo de personas que hablamos español y creamos un room separado donde hablamos en español. Hay también otros eventos que son los Book Dashes, esto es cuando 2019, cuando la pandemia no estaba no había sucedido, entonces todavía podíamos hacer este tipo de eventos en persona, pero ahora los Book Dashes son online, y en Book Dashes pasas unos días o ahora son una semana part-time intensos donde tratas de mejorar la guía de alguna manera, en algún aspecto particular, y esto es mientras que los Collaboration Cafés y los Coworking Calls están abiertos para todo el mundo que quiera participar. Los Book Dashes también lo están, pero necesitas hacer un proceso de aplicación donde algunas personas son seleccionadas para que sea más restringido el número de personas y haya la posibilidad de tener más interacciones. Y en uno de estos Book Dashes online, el año pasado, por ejemplo, yo participé como mentora y había un grupo de hispanohablantes donde durante todo el Book Dash hablamos en español, si eso es algo que les interesa poder hacer. Y hay muchos más eventos online que todo el tiempo se llevan a cabo, y todos estos eventos nos permiten hacer contribuciones guiadas, es decir, poder contribuir al proyecto de alguna manera donde alguien más nos explica cómo hacerlo, y la mayoría están organizados por Malvika Yaran, que es la Community Manager de Turing Way, pero también podemos hostear estos eventos nosotros mismos online. Y quiero remarcar que sí somos más de 200 contribuidores ahora y que nos encantaría, por supuesto, seguir recibiendo contribuciones de otras personas y más personas que estén ahora localizadas en Latinoamérica es un objetivo muy explícito de la comunidad. Así que si están interesados en todo eso, bueno, primero quiero agradecer a Kirsty y a Malvika por el feedback que dan en estas presentaciones, a la comunidad de amigos y colaboradores de Turing Way, y si quieren ponerse en contacto con el proyecto, este es cómo pueden acceder al libro, este es el Twitter, el newsletter si quieren recibir por mail actualizaciones de una vez por mes sobre el proyecto, el GitHub si quieren contribuir, tenemos grupo en Slack también, donde pueden unirse, creo que somos algo así como 200 miembros, 250 miembros, con diferentes canales, uno de ellos también un canal sobre de Turing Way para hispanohablantes, donde hablamos en español, y las obras de arte escribiría, lo que decía antes, los dibujos que está, por ejemplo, y los sobre el proceso de investigación y reproducibilidad a través de eso, están todos también disponibles online y los pueden usar para sus propios propósitos. Así que sí, muchas gracias y me gustaría escuchar sus comentarios, preguntas. Bueno, Martina, muchas gracias, muy claro, muy interesante. Tenemos un par de comentarios en YouTube que te los voy a compartir y después un par de preguntitas. Bueno, ahí mientras ibas dando la charla comentaban que, bueno, coincido, no alcanza solo con compartir el código para poder hablar de reproducibilidad, y hubo alguna charla con respecto a esta cuestión de la infraestructura, ¿no? De lo que
a veces teniendo el dato del código, pero no tengo el sistema operativo, no tengo la versión correcta del lenguaje, o de las librerías, o los paquetes, para poder justamente volver a ejecutarlo. Y bueno, también qué lindo pues, que se hable de cómo escribir, como de usar estilos en el código, y cómo eso hace que también nos permite leer y compartir mejor. Así que bueno, por ahí como preguntas, cuando vos iniciaste la charla, mencionaste esta cuestión de la falta de formación en algunas de estas herramientas eh, hacia los investigadores, ¿no? ¿Hay algo que estés viendo que esté cambiando? ¿Dónde se está dando esta capacitación, si no es en las universidades o en estas instituciones formales de educación? Sí, esa pregunta, siempre que damos una charla así, la recibimos, porque la verdad es que creo que varía mucho, igual obviamente de la institución y del país que estamos hablando y la carrera en particular, pero mi experiencia, de lo que he vivido yo y de la gente con la que he hablado, incluso gente que hizo ciencias de la computación en países como Alemania, es que generalmente siempre es un proceso informal donde empezás a trabajar en un laboratorio y alguien se sienta con vos a tratar de explicarte cómo llevar a cabo esas herramientas, o ponerlas en juego. Y que justamente por ese proceso, por ser tan informal, hace que vayámoslas aprendiendo de a poquitos, y como en cada proyecto aprendemos un poquito y otro poquito, y no, como no es un proceso formal de aprendizaje, sino algo más como informal, como esta herramienta la escuchamos acá, esta herramienta la escuchamos acá y la ponemos en juego de tal manera, y sentarse al lado de una persona que tenga ganas de enseñarte a usarla. Y justamente esa es una de las cosas que con el Turing Way tratábamos de ayudar a, ¿no? Como que todo el mundo tenga acceso a un conocimiento formal, y también un acceso con estos eventos online a tener esa persona, porque muchas veces pasa de que como esta cuestión de, bueno, si tengo a la persona adecuada al lado mío que me enseñe cómo poner en juego esta herramienta, si vos justamente estás en un laboratorio donde no hay nadie que lo sepa, entonces quizás no vas a tener la forma de aprenderlo. Igual quiero enfatizar que todas estas herramientas, aprenderlas, está la web lleno de cómo aprenderlas, ¿no? Pero a veces se trata como de poner una estructura de, bueno, qué es lo principal, lo que debería de poner en juego sí o sí, y qué es quizás lo más accesorio, o qué es lo que debería poner en juego si tengo tal situación o no. Entonces, como dar ese conocimiento de estructura, digamos. Pero yo creo que igual está cambiando en carreras como más novedosas, diría, como más targeteadas a que querés hacer investigación luego, y creo que en las carreras de ciencias de la computación también está habiendo más énfasis en tratar de enseñarlas más formalmente. Em, pero aún creo que falta un largo trecho. Está bien, es muy interesante esta cuestión de tener a alguien que te tome de la mano y te lleve por el camino, ¿no? Entonces, de que en vez de que vos vayas viendo a ver si es por acá, te des cuenta que no, vuelvas por acá, te tropeces, te vayas por un lado que realmente no había que ir, Sí, es esa estructura que vos decís, no hacer el camino solo, sino ir acompañado con alguien que ya lo pasó, y bueno, te va a poder ahorrar tiempo seguro, y tal vez más de una cuestión de decir, ay, no me sale, o cómo hago, con qué sí, sigo, qué herramienta, ¿no? Entonces hacerlo más a menos, con menos, renegando menos, ¿no? Sería por ahí sí. la idea. Así que nada, es muy interesante, porque también, así como vos decís, en Internet hay un montón de cosas, ¿y Mm. cómo arranco? ¿Por dónde arranco? ¿Con qué? ¿No? Entonces, tener esta estructura, este camino de gente que ya lo ha hecho, que ya lo ha pasado, es un valor agregado muy importante.
Hablaste mencionaste muchas herramientas que hacen a la reproducibilidad, y me interesaría que volvamos un poquito sobre las licencias. Mencionaste este tema de ponerle licencia a nuestro trabajo. ¿Podrías mencionar algunas? Mostraste la que tenían ustedes en The Turing Gate, y si hay algún tipo de consideración o son distintos tipos de licencia, a lo que es código, por ejemplo, a lo que es prosa en un libro, o lo que son los dibujos, por ejemplo. Sí, exacto. Hay una tabla muy informativa en el Turing Way que da como un pantallazo las categorías que hay. Yo diría que hay como dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Una es, como vos decís, sí hay licencias que son para código y sí hay licencias que son para contenido. Entonces en el Turing Way usamos en realidad una combinación de código, de una licencia para código y una licencia para contenido. No, creo que no estaba en estas slides, pero por ejemplo la CC BY License, esta es para contenido, y después para código hay varias, dependiendo del tipo de proyecto que usas, pero que dividimos generalmente en dos tipos. Una es el tipo en la que yo dejo que las personas reusen mi código de la manera que quieran, y que le pongan la licencia que quieran a su propio código, o sea, el código que están reusando mío. Pero después hay otros tipos de licencias donde yo fuerzo a que la persona que reusa mi código tenga la misma licencia que yo. Entonces me aseguro que la persona que reusa mi código tenga como, también lo tenga de la misma manera open source que yo, o sea, que lo esté abriendo a otras personas que lo puedan reusar. Y después hay como muchísimos grises en el medio y varios tipos que ahora la verdad es que no recuerdo No, en detalle las diferencias de cada una, pero creo que son como muy fáciles de leer qué implica cada una, eh, pero eso es como las categorías más grandes. Y generalmente lo que yo hago es busco proyectos open source que son parecidos a los que yo estoy desarrollando en algún momento, y me fijo qué tipo de licencia usan, y leo de qué se trata, y generalmente la mayoría es good enough, o sea, cubre lo que tiene que cubrir, digamos. bien, no, es muy interesante porque a veces en esta cuestión bueno, le pongo licencia al código, pero si viene con un tutorial, viene con un libro, viene con un manual, hay una cuestión de contenido, de prosa ahí, de Sí, material, exacto. y también es interesante saber cómo se puede usar eso, especialmente para una cita apropiada, ¿no? También, de poder mantener esa autoría clara. Así que me pareció creo que es muy importante, y es una discusión por ahí para seguir dando. Voy a mirar para el costado si leo un par de comentarios en Sí, YouTube. sí. Acá Sobre eso Javier, también sí, perdón, que no, no, sobre por eso favor. también quería decir algo que no mencioné, que es que también ahora se está enfatizando mucho que creamos una cita como un DOI de nuestro código, por ejemplo, para que otros puedan citar nuestro código. Por ejemplo, creo que Zenodo te deja hacer eso, plataformas como estas. Entonces es muchísimo, te aseguras de manera muchísimo más fácil que otras personas puedan citarte por el trabajo que hiciste, aunque sea solo código, digamos, y no haya contenido de prosa como es. Sí, eso en lo académico es muy importante, porque bueno, todavía nuestra evaluación sigue siendo a partir de publicaciones, y el Exacto, código es un producto importante, es un resultado también, y no muchas veces se puede poner en esos productos que son evaluables. Así que por suerte eso exacto. esperemos que vaya hacia el cambio también. Bueno, Sí, sí. aquí siguen diciéndote que es muy interesante la presentación, acuerdan con la cuestión de la educación formal, que por ahí esta cuestión de las herramientas del uso diario no suele estar, y que depende a veces también mucho del contexto y de quién te esté enseñando, y quién te pueda ayudar y empujar. Así que estas iniciativas que intentan dar como una base a la que todos tengamos acceso como para poder iniciar, son importantes, bajan esta barrera de poder alcanzar, a aprender y usar estas herramientas. Bueno, a ver, tenía anotadito alguna cosa más. Bueno, pues pasaste ahí muchos links y muchas formas de
participar, así que después, si querés, mandárnoslo para que lo podamos compartir con el resto de la gente, copiamos los URL. Yo he participado de los cafés, y estoy en el Slack, y confirmo que es un ambiente muy lindo para estar y para participar, y que nada, se aprende mucho, y que es un lugar como para poder ir y compartir. Hay gente muy piola, muy inteligente, muy interesante, y se discuten muy lindas ideas. Así que bueno, Martina, no tengo más preguntas por aquí, ni más comentarios. Si hay algo más que vos quieras decir. No, les voy a pasar el link como dijeron, y que sí, que también si se quieren poner en contacto personal conmigo para también charlar algo de esto, sobre cómo ponerse en contacto con la comunidad, que lo hagan. Bueno, muchísimas gracias de vuelta, muy claro, muy linda, te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos sobre esto. Creo que son iniciativas que de nuestra región es muy importante que nos sumemos, que empecemos a ser parte, que demos la visión que tenemos. Hay mucho talento por aquí, hay mucho para que aprovechemos para poder mejorar nuestra ciencia, nuestra educación, así que agradecidísima por tu tiempo y porque hayas dicho que sí, y hayas venido hasta 50 Jayo a contarnos. Al Gracias resto por la de la invitación. gente, no, por favor, y al resto de quienes nos están mirando, seguimos mañana, arrancamos a las 9, así que en las 3 salas les esperamos, y bueno, hasta el viernes vamos a estar con las jornadas, así que nos vemos